Muy buenas tardes, queridas madrinas, queridos padrinos de Misioneros de Guadalupe. Bienvenidos a esta sesión de la reflexión del Evangelio. Hoy, 29 de agosto, quisiera yo compartir con ustedes una reflexión que pienso que nos puede hacer muy bien a todos. Y es tomada del Evangelio de Marcos, el capítulo 6, versículos 17 a 29, que dice así. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo doy. Y le juró, te daré lo que me pides, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Ahora quisiera yo entonces compartir con ustedes la reflexión que me nace de esta palabra de Dios. Y yo quisiera pues poner en el encabezado de esta reflexión la siguiente cita. Herodes respetaba a Juan, pero Herodes le mandó a un verdugo que le trajese la cabeza de este mismo Juan. Ahí hay una contradicción y hay una invitación a la congruencia, la necesidad de congruencia. Yo las. La palabra de Dios hoy nos invita a reconocer la necesidad de ser congruentes, de vivir con nuestras acciones lo que nos dicta la conciencia, que es la voz de Dios dentro de nosotros. Pero esta invitación viene a nosotros a través de un drama concreto, el drama del rey Herodes, que por un lado valora la vida de Juan el Bautista, pero por otro lo manda a matar. Veamos, ¿acaso no nos interesa a todos nosotros tener congruencia en la vida? Claro que sí, sí nos interesa. Solamente un enfermo mental, por su incapacidad mental, no aspiraría a ello. Incluso los delincuentes desean ser congruentes con su maldad entre lo que su conciencia errónea les dice y entre las acciones malévolas que ejecutan. Ahora bien, en el sentido de la conciencia como voz de Dios, hay que reconocer, cuesta mucho trabajo ser congruentes. Es ciertamente difícil sincronizar nuestra vida entre lo que percibimos en nuestra conciencia como bueno y necesario
y entre lo que tenemos que hacer para demostrar en la realidad de nuestras vidas que eso que en la conciencia vemos como bueno, tiene que traducirse en acciones de bien. ¿Cómo se muestra la debilidad de nuestra vida entre conciencia y acción? ¿Y qué debemos hacer para corregir esta situación? Iniciemos tratando de dar respuesta a la pregunta: ¿cómo se muestra la debilidad de nuestra vida entre conciencia y acción? Cuando somos débiles y no empatamos o unimos la conciencia con la acción, es como si engañáramos nuestra vida. Ignoramos reconocer lo que dice nuestra conciencia y solo vemos la importancia de nuestras acciones. Por ejemplo, alguien sabe que el matar a un no nacido, o sea, aborto, es perverso, pero por miedo a perder el empleo, colabora directa o indirectamente a practicar abortos. Segundo, otra situación muy parecida: dar importancia a las acciones como si ellas fueran el criterio o el maestro de nuestra vida moral. Es como si dijéramos a la conciencia: tienes que aprender lo que te diga o lo que te dice mi acción, pues ella manda. Tu conciencia, no me vas a decir lo que tengo que hacer. Un ejemplo: alguien que dice mentir en una campaña política es normal. Todo mundo lo hace. Así es la vida política. Si no lo haces, pierdes la elección. Se trata de una conciencia errónea. Entonces esta acción política se vuelve para quien la hace en norma anterior a lo que nos dicta nuestra conciencia, voz de Dios, que nos manda a actuar con honestidad. Entonces, ¿qué debemos hacer para corregir esta situación? Primeramente, y como cristianos, debemos aceptar con amor lo que nos enseña el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy, por ejemplo? Como lo hemos mencionado más arriba, el Evangelio, la palabra de Dios hoy, nos presenta un drama de vida muy particular. El rey Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Dice incluso la palabra que cuando Herodes lo escuchaba, quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. Entonces, Herodes sabe que Juan Bautista es bueno, que su vida es útil para muchas gentes, que su predicación ayuda al cambio espiritual que muchos necesitan. Pero por otro lado, ese conocimiento no se traduce en respeto a la vida del profeta. El rey se puso muy triste, dice el Evangelio, cuando la hija de Herodes, aconsejada por su madre, le dice al rey: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, dice el Evangelio, por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Se sintió más presionado por el entorno social y político que por su conciencia, que por la voz de Dios. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Ese Juan Bautista, cuya vida es admirada, es asesinado por el mismo que la admira. La conciencia de Herodes está dividida. No es congruente. No es congruente con lo que él reconoce y hasta cierto punto con lo que él cree. ¿Y qué estamos invitados a hacer? La conciencia moral de toda criatura es la voz interior de Dios. Esa voz
nos invita a reconocer lo que es correcto y lo que es incorrecto en intenciones y acciones. Cuando esa voz dice algo que conviene a nuestra vida y no lo hacemos, entonces obramos contra nuestra conciencia, o sea, contra la voz de Dios. Es esa voz que nos amonesta a ser coherentes, a hacer el bien y evitar el mal. Creo que tenemos que cuidar ese santuario sagrado, nuestra conciencia moral. ¿Cómo? Bueno, diría yo, rezando especialmente a través de la Eucaristía, que es la voz de Dios en su palabra, la palabra de Cristo. También invocar a María, nuestra Madre del Cielo, que nos ayude a mantener vivo el diálogo constante con su Hijo Jesús. Y una más, tener vivo nuestro compromiso con el hermano, particularmente con aquel que más necesita escuchar la voz de Dios en su vida. Somos misioneros de la conciencia moral, de todos, pues es la voz de Dios para el mundo. Muchas gracias.